Pues bueno, antes de iniciar, agradecer el espacio al Colegio de Ingenieros Topógrafos, muy agradecido por tomarme en cuenta para estar acá en este evento. Y bueno, lo que quiero yo presentar el día de hoy es más que quizá una charla técnica, es una reflexión de cómo está tratando el país el tema del mapa catastral, el tema del marco de referencia, el tema de la georreferenciación. Y bueno, precisamente en la mañana don Marco comentaba sobre la conformación de una comisión para analizar este tema, que es un tema que a nivel profesional genera sus controversias, sus dudas, opiniones divididas. Entonces, pues yo lo que quiero presentarles es una visión o a reflexionar sobre cómo el marco de referencia es la base para el mapa. Cuando referenciamos, nos estamos vinculando a un marco de referencia, pero este marco cambia en el tiempo, es su naturaleza hoy en día. Y entonces, pues es lo que quiero presentarles para que lo reflexionemos, por favor. Gracias. Bueno, quisiera iniciar con una breve definición de un aspecto que es una rama más de la matemática que de la geodesia, la topografía, pero que de una u otra forma es la que nos puede dar pautas o nos da reglas referentes al mapa catastral, y básicamente es el tema de la topología. Como estaba indicado, la topología es el rama de las matemáticas que estudia las propiedades de las figuras geométricas que permanecen continuas. Y entonces, ¿qué significa esto? Cuando ustedes ven el mapa, en realidad lo que tenemos, pues de alguna forma un poco coloquial, es un rompecabezas de pequeños polígonos o polígonos que deben coexistir. Esos polígonos representan algo y es una finca, básicamente un tema de las fincas. Y por supuesto, por favor, la siguiente, hay unas reglas topológicas que aplican, que precisamente la aplica en los sistemas de información geográfica en la parte vectorial. Estos son algunos ejemplos, pero quise traer este concepto a colación porque en realidad cuando hacemos un levantamiento de la agrimensura, y se referencia el levantamiento, por favor, la siguiente. Este es un ejemplo, evidentemente es ficticio, yo lo inventé para presentar el problema. Este es un extracto del mapa catastral. Y digamos, por favor, que a mí me piden que haga un levantamiento, porque se quiere segregar la finca más grande, por poner un ejemplo, y cuando yo hago el levantamiento y genero mi polígono, genera un traslape con la otra finca. Bueno, ¿por qué se hace traslape? Es un tema del mapa, es un tema de mi levantamiento. Por ahí creo que hay que orientar este tipo de discusiones y análisis cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Por favor. Claro, voy a analizar el tema de la georreferenciación. Yo lo conceptualicé desde 4 elementos. El primero es un elemento normativo. Y pido disculpas si omití alguna norma nueva o alguna norma intermedia que no haya citado. Considero que estas son las más relevantes. Y tenemos como punto de partida la norma técnica 01, enero de 2016, que es la propia norma del marco de referencia. En abril de 2018 se actualiza el marco de referencia del país a una época determinada, a un marco determinado. En agosto de 2020 se publica una directriz que da unos parámetros de transformación para transformar entre las definiciones del marco. En septiembre de 2020 hay una directriz que indica la obligatoriedad de presentar los levantamientos georreferenciados y sin embargo se han generado, por favor, se han generado 2 directrices más que de una u otra forma han modificado esta entrada en vigencia de esta instrucción. La siguiente diapositiva lo que muestra son como extractos que yo tomé precisamente de estas instrucciones. Y donde se destaca, por falta una, perdón, donde se destaca precisamente lo que les comentaba, que se ha ido, por decirlo de alguna manera, prorrogando este requerimiento de que los levantamientos se refieran a un determinado marco, a una determinada época. Ese es el tema que creo que a veces es para los colegas no tan fácil de atender o no tan fácil de resolver. ¿Cómo vincularme a una época? Pero más que eso, ¿qué significa estar en una época? Ese es el tema también que más adelante quiero comentar. Bien, el otro punto de vista es la parte procedimental, ya con una normativa
que me indica a dónde tengo que enlazarme, etcétera, etcétera, yo ya ahora sí como profesional tengo que pensar en esa parte procedimental. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo mi levantamiento para que quede y cumpla con la normativa que, que debe cumplirse? Por favor, la siguiente. Y por otro lado, acá hay una visión también nuestra, como profesionales, tenemos una visión donde a veces tenemos que cuestionarnos, ¿lo que estoy efectuando técnicamente es adecuado, técnicamente es correcto, es la mejor solución? Entonces son aspectos que creo que a veces no se consideran cuando se emite normativa o cuando se emiten instrucciones que a veces parecen contradictorias o eventualmente quizás no contradictorias, pero no tan fáciles de cumplir. Por favor, la siguiente. Y ahora sí, el resto de la presentación, que ya es cortita, la voy a enfocar propiamente a lo que es el tema del marco de referencia. ¿Qué implicaciones tiene el marco de referencia para la parte catastral? Estas dos diapositivas que están ahí, perdón, estas dos figuras, o lo que indica básicamente lo que tenemos hoy en día a través del SNIT, es una infraestructura de datos espaciales, donde tenemos acceso a información variada, diversa, pero que tiene una particularidad. Y es aquí donde se complica un poco el tema. ¿Cómo logramos homogenizar que las capas de información que terceros generan estén referidos al mismo marco o están referidos, valga la redundancia, a la misma referencia? No es tan fácil, pareciera que es algo sencillo, pero no lo es, porque interviene, como vimos anteriormente, cuando yo genero información geoespacial, ¿cómo la refiero? ¿Con qué instrumentos lo hago? ¿A qué coordenadas o a qué estaciones me vinculo? Esas pequeñas diferencias son las que en el tiempo llevan a que eventualmente haya traslapes o incompatibilidades entre la información. Por favor, el siguiente. Bien, para recordar básicamente un concepto, de una u otra forma, el país ha adoptado lo que se ha adoptado a nivel internacional en el ámbito geodésico, que es el marco de referencia. Pero el marco de referencia nuestro, en realidad, aunque decimos que es de Costa Rica, es la densificación de un marco a nivel global en Costa Rica, según las instrucciones o las pautas que el geográfico defina para su implementación. Y entonces acá les dejo varias definiciones, pero la que me interesa es la del medio, la del marco, el ITRF. ¿Qué es un marco? Porque ya les he hablado del marco, pero no lo he definido. Bueno, básicamente el marco es un conjunto ahí de puntos, pensemos ya hoy en día en estaciones GNSS, a las cuales se les conocen sus coordenadas, pero también se les conocen sus velocidades. Y en realidad esta definición debería ampliarse, porque hoy en día el modelado que se usa para definir el marco de referencia es también un poquito más complejo. Y según como lo veamos, esta es la parte que también quiero que tomes en consideración. El marco de referencia en términos prácticos puede estar definido de tres formas. De una forma estática, donde las coordenadas no cambian; de una forma cinemática, donde las coordenadas van a cambian todos los días como consecuencia principalmente de tectónica; y eventualmente una solución que se ha planteado en algunos países, por ejemplo Nueva Zelanda es un país que tiene muy desarrollado esto, el concepto de un marco semidinámico, donde las coordenadas permanecen fijas hasta que amerite alguna actualización o alguna modificación. Y generalmente es lo que han implementado para su catastro. Por favor, la siguiente. ¿Qué tenemos hoy en día? Bueno, no sé si ustedes lo sabían, pero Costa Rica tiene una estación ya hoy en día que forma parte de la solución del marco de referencia, que es precisamente la estación SAGE, que está en San Isidro del General. Y en realidad eso es un hito, porque el incorporar una estación a la red global para que forme parte de la solución del ITRF no es cualquier estación, son estaciones que garantizan la calidad de los datos en su distribución, en la calidad de la medición, precisamente porque son las que definen el marco al cual el resto de geociencias
y otras aplicaciones prácticas se vinculan. Y lo otro que también les comentaba que hay que actualizar de la definición del marco es precisamente cómo se trata hoy en día el modelo cinemático. Ya no es simplemente velocidades lineales, ya también se considera un modelo de deformación posísmica, que es lo que dice ahí PSD, que es consecuencia de eventos sísmicos, terremotos básicamente, y a partir del ITRF 2020, que es la solución más reciente a nivel global, se incorporó el término que está hacia mi izquierda, hacia su derecha, que es un modelado de señales periódicas, que eso antes no se tomaba en cuenta. Entonces, esto representa un reto. ¿Por qué? Porque si yo me voy a vincular a una estación permanente, la pregunta obvia y razonable creo que es ¿a cuáles coordenadas me voy a vincular? Y precisamente por eso reiteraba la parte de la normativa. La normativa, a veces a la norma se le hace difícil ir de la mano con la técnica. Generalmente van atrás en términos de que la parte técnica puede evolucionar más rápido, producto de investigaciones, producto de desarrollos, mientras que a la norma, por su forma como se genera, se actualiza, se desarrolla, le cuesta más ir de la mano. Entonces, acá hay un desafío. Sí, por favor. Bueno, esto es básicamente información de la estación que quisiera traer a colación, que para mí es muy interesante y valioso ver una estación de Costa Rica en la solución del ITRF. Por favor, la siguiente. Bueno, esta es la serie de la estación. Básicamente lo que nos muestra es que la estación se mueve. Las coordenadas hoy en día ya no son fijas, se mueven porque hay una cinemática que obliga o que hace que tengamos soluciones o coordenadas que están cambiando en el tiempo. Por favor. Ok, bueno, por otro lado, también cada vez que se genera una nueva solución del marco a nivel global, se calculan unos parámetros de transformación. Eso los pueden consultar en la página que está bien pequeñito. Ahí está el enlace donde si quisieran consultarlos, por favor. Ajá. Y entonces, para tratar de aterrizar la idea y en la parte que yo quiero que ustedes reflexionen, porque en realidad, como les comenté, es una visión. Por eso ponía como uno de esos puntos a considerar la visión del profesional. Yo puedo tener una visión que difiere de la de ustedes y es razonable. Estamos pensando y tenemos visiones del mundo distintas. Entonces, en términos así como un resumen, Costa Rica, con orgullo, y aquí están los colegas del IGN, tiene resuelto el tema del marco de referencia. Desde que hay estaciones permanentes que se procesan semanalmente, las coordenadas ya hoy en día no son el problema, porque el marco puede ocurrir un terremoto, esperamos que no, pero puede ocurrir un terremoto ya, que en una semana podríamos tener, 2 semanas, podríamos tener nuevas coordenadas para el marco. Pero las coordenadas no son el problema es cómo compatibilizamos las coordenadas del marco que están cambiando en el tiempo con levantamientos que se realizan en el tiempo de forma discreta. Es decir, por ejemplo, puede que yo trabaje el día de hoy acá en Pérez Celedón y el día de mañana en Punta Arenas. Y ya tendré que pensar cómo hago yo mi vinculación o cómo hago yo mi levantamiento. Por eso creo que la parte que hay que filosofarle un rato con un café es cómo se relaciona el marco con los productos cartográficos. ¿Por qué? Porque la norma, por ejemplo, indica que el mapa catastral o eventualmente productos cartográficos están vinculados a una época, pero desde un punto de vista cartográfico, ¿qué significa eso? O sea, ¿qué significa para un mapa que está amarrado a una época? Por favor, la siguiente. Y creo que este es el tema que quiero, o la idea que quiero dejarles. Aquí a mi izquierda tenemos el mapa catastral y tenemos como capa base estos 5 puntitos que definen el marco de referencia. Pero como les decía, desde su propia definición hoy en día, el marco de referencia es cinemático, se mueve por una propia tectónica que tenemos acá en el país, en general en la tierra. Y la imagen a mi derecha, digamos, donde tiene el símbolo del delta, lo que quiero proyectar o representar es esa idea. Mientras que el marco se va a seguir moviendo, porque es un movimiento secular, es continuo. Por ejemplo, el mapa
se queda anclado. Es natural porque es un producto cartográfico. ¿Cómo entonces puede el mapa seguir el mismo ritmo del marco? Pero creo que la pregunta, más allá de cómo, creo que la pregunta por responder es si debe. Es decir, por eso les decía, invitar a reflexionar. ¿Debe el mapa catastral seguir el mismo ritmo del marco? Bueno, yo tengo una opinión, más no una respuesta. Es opinión. Entonces, parte de lo que creo que deben conversar esta comisión que van a conformar es eso. Entender qué implicaciones tiene o qué significa lo que estamos viviendo o evidenciando. Por favor, la siguiente. Y entonces, ya para ir concluyendo, creo que esta es la última, sí. Algunas interrogantes, creo que como les comentaba, yo tengo una opinión más no una respuesta. Por ejemplo, preguntarnos y cuestionarnos ¿qué es un mapa? Bueno, perdón, sí traje a esa que tengo la respuesta. Perdón, me encontré una publicación bastante interesante. Es una publicación de la Asociación Cartográfica Internacional del año 2021, que propiamente se titula Definición del mapa. Es una publicación de 10, 12 páginas donde, claro, son cartógrafos, tienen la visión cartográfica, pero dan respuesta a qué es un mapa. Y un dato interesante es que hay una publicación de 1996 en la cual el autor de esa publicación recopiló 321 definiciones de mapa, porque es, de nuevo, es a veces la visión del profesional. Y bueno, para no hacer el cuento muy largo, la definición aceptada hoy en día es: un mapa es un medio diseñado para la comunicación de información y relaciones espaciales generalizadas. Creo que si eventualmente habría que definirlo, hay que buscar, pues como hablamos en el principio de especialidad, bueno, una definición, y creo que esta es adecuada. Pero la pregunta clave son las dos siguientes, en mi parecer. Y la segunda pregunta es: ¿puede o debe? Que no son preguntas triviales, creo que es la base de una norma más adelante. ¿Puede o debe un mapa estar asociado a una época si tomamos el concepto geodésico de la época? Por eso les digo que, como les comentaba, que ahí es donde se generan algunas quizá incompatibilidades. Y lo otro que hay que pues, cuestionarse también es qué está representando el mapa catastral. Esta conversación, la tuve con varios colegas hace ya varios años y todavía seguimos razonando y filosofando qué está representando o qué representa el mapa catastral. Y finalmente, de nuevo, según la figura que teníamos anteriormente, como les comentaba, el marco va cambiando, eso es secular, ahí va a seguir, mientras haya Tierra, existe el planeta Tierra, va a existir ese movimiento. Pero si hubiera que pensar en una forma de, entre comillas, corregir el mapa, ¿cuál sería la mejor forma de hacer esa corrección? En términos de que sea compatible o hay una compatibilidad con el marco de referencia. Por favor, la siguiente. Entonces, bueno, esta es mi presentación. Como les comentaba, mi objetivo era traerles ideas, conceptos para reflexionar. Creo que es un buen momento, si ya el colegio junto con el registro van a hacer este ejercicio, es un buen momento para hacer esa reflexión en términos, por supuesto, de asegurar o garantizar lo que busca asegurar el mapa catastral, pero por otro lado, que su mantenimiento sea viable en términos de que no se genere o se convierta en una fuente o una forma donde al profesional se le dificulte el contribuir, porque de otra forma es lo que hace, el contribuir a ese mantenimiento. Yo les agradezco mucho la atención y esta era mi charla. Gracias.